Cuando oramos proféticamente, no estamos tratando de convencer a Dios de que lleve a cabo nuestros planes, nuestros caprichos, nuestros gustos. No. Cuando oramos proféticamente, estamos alineando la tierra con lo que Él ya decretó en el cielo. Muy buenos días, este es el devocional y esta semana estamos llevando a cabo el tema El poder de la oración. Hoy está increíble cómo orar proféticamente. Así que bienvenidos, vamos a poner este momento en manos de Dios y que sea Él tomando el control y guiándonos. Amado Señor, venimos delante de tu presencia con corazones sinceros, llenos de alabanza, llenos de adoración, porque tu palabra así lo dice. También tu palabra nos recuerda de venir a ti, aun cuando estamos afanados, cargados, cansados, preocupados, porque tú nos haces descansar. Por eso en esta mañana nos acercamos ante ti confiadamente, porque tu palabra dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Hoy corremos a ti, hoy acudimos ante el trono de la gracia para hallar esas respuestas, para hallar ese socorro oportuno. Yo bendigo, Dios, cada persona que ya se ha conectado, los que poco a poco van a ir viniendo, que hoy sea un día sobrenatural, un día de fe, un día de milagros, pero sobre todo un día de salvación, donde muchos nos aferremos a ti, donde muchos recibamos esta poderosa palabra que tiene el poder de alumbrar aún las áreas más oscuras, las áreas más ocultas de nuestra vida. Hoy enséñanos a cómo orar, declarando tu palabra. Enséñanos a cómo orar para que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Te honramos, te bendecimos y oro, Señor, que al terminar estos minutos de fe, muchos puedan testificar de esa sanidad espiritual, de esa sanidad física, de esa provisión, de esa paz shalom, de esa paz que tú, Señor, nos ofreces gratuitamente y sin límites. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muchas veces cuando hablamos de oración profética, lo primero que viene a nuestra mente es de pronto una persona hablándonos o diciéndonos algo que es un mensaje de parte de Dios, algo que el Señor nos mandó a decir, pero quiero decirles que orar proféticamente es mucho más profundo que eso, que orar proféticamente es permitirle al Espíritu Santo dirigirnos, que orar proféticamente es permitir que la obra de Dios se manifieste en nuestras vidas. Esta mañana en nuestra oración de comunidad de Gracia Katie tuvimos una invitada muy especial. Muchos de ustedes de esta comunidad de TikTok, de Instagram se unieron y conocieron a nuestra hermana Patti. Ella desde Guatemala junto a su esposo, el hermano José, hacen parte de Comunidad de Gracia y el anhelo es levantar también Comunidad de Gracia allá en San Lucas, en Guatemala. Pero menciono todo esto porque sé que hay personas que están por aquí recién llegando, dicen quién es ella. Bueno, mi nombre es Andrea Camelo, soy pastora de la iglesia Comunidad de Gracia en Katy y pues nos conectamos para orar, para leer la Biblia, pero también nuestra iglesia ofrece un Zoom privado de oración de lunes a viernes y ahí también ampliamos un poco más estos temas. Y hoy tuvimos a Patti, por acá nos está saludando, un abracito, Patti Bella, ella es una de las personas más activas acá en esta comunidad y como les decía ahorita, hace parte también de nuestra iglesia allá en la distancia. Si alguno vive en Guatemala y no tiene un lugar donde reunirse, nuestra hermana Patti, con mucho gusto, ahí está para ustedes. Me dice Patti que el Instagram no está mostrando el en vivo y si hay algo acá en la pantalla como oscuro. Bueno, les pido el favor a ustedes que están acá en Instagram, que de pronto hacen parte del grupo de WhatsApp, si gustan por favor mandarlo para que sepan que estamos acá en el en vivo. La Dina Reyes, un abracito allá en Dallas, por aquí en Texas se encuentra nuestra hermana Dina, bienvenida. Yo estoy por aquí también mandando las invitaciones porque dicen que no se escucha. Ay, ay, ay. Cuénteme ahí si se escucha. Quizá de pronto es tu dispositivo, Dina. Ah, bueno, perfecto. Listo, listo. Bueno, bienvenidos. Ya estoy dando demasiados anuncios, pero bueno, vale la pena. El tema de hoy está muy increíble, ¿cierto? Ya sabemos que esta semana estamos llevando a cabo una serie que se llama El poder de la oración y hoy cómo orar proféticamente es una palabra que a uno como que, como les decía ahorita, a uno le dicen oración profética y uno se imagina a alguien como hablando de parte de Dios, diciéndole a uno Dios te dice, pero es más que eso, ¿cierto? Es permitir al Espíritu Santo hacer su obra.
Y no toda oración es profética, porque hay oraciones que solo expresan nuestras emociones, ¿cierto? Estamos tristes, estamos preocupados, estamos pasando por una angustia y venimos y le decimos, Diosito, ayúdame, por favor, le lloramos, nos arrodillamos, pero esa es una oración del corazón y no está mal, es una oración necesaria, es una oración que uno pues expresa delante del Señor, pero la oración profética es más profunda porque la oración profética discierne, la oración profética declara y activa lo que el Señor ya habló en el cielo. Entonces, orar proféticamente no es simplemente repetir palabras bonitas, sino que es alinear el corazón, nuestro corazón con la palabra de Dios, es alinear nuestra voz con la voz de Dios, porque cuando oramos en el Espíritu, cuando cantamos en el Espíritu, dejamos de reaccionar a las circunstancias y comenzamos a proclamar la voluntad de Dios sobre esas circunstancias que estamos atravesando. Entonces, el primer punto en cuanto a orar proféticamente es que orar en el Espíritu nos conecta con la voluntad perfecta de Dios. Miremos lo que dice Romanos capítulo 8, versículos del 26 al 27, un versículo que hemos estado mencionando toda esta semana, que dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, no conocemos la perfecta voluntad de Dios, pero por eso la oración profética es ir y pedir la asistencia del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos guía y nos revela toda la verdad de Dios. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, orar proféticamente comienza cuando nosotros dejamos de controlar la oración, cuando nosotros dejamos de pedir conforme a nuestros gustos o a nuestros deseos. ¿Qué más podemos ver aquí nosotros como una verdad espiritual? Es que orar proféticamente nos permite orar más allá del alma y del entendimiento. Aquí ya hemos hablado de que la Biblia nos dice que somos seres tripartitos, espíritu, cuerpo y alma, ¿cierto? En nuestra alma están como esas emociones, como esos sentimientos. En el alma es donde de pronto están no solamente las emociones positivas, sino también algunas emociones que no son tan correctas y que necesitamos controlar. Pero por ello necesitamos al Espíritu Santo, porque si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, vive en nosotros, Él nos vivifica y ya no oramos ni hablamos conforme a la palabra humana, sino a las palabras que son guiadas directamente del corazón de Dios y que llegan a lo profundo de nuestro interior. Entonces oramos más allá del alma, oramos más allá del entendimiento. Activa la intercesión conforme al cielo y no conforme a esa emoción que les acabo de mencionar. Miremos lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 2. Y usted me dice, eso suena muy bonito, pero ¿cómo así? Explíquelo pues en español, explíquelo de otra manera. Bueno, miremos qué dice la palabra en Hechos capítulo 2 y vamos a ver cómo los discípulos no estaban pidiendo estrategias humanas, sino que ellos estaban orando y estaban esperando la promesa del Consolador. Es más, en Hechos 1, les voy a leer primero un pedacito de Hechos capítulo 1, donde dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en todo Jerusalén, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recordemos que Jesús resucita y se manifiesta, se presenta a sus discípulos y cuando está con ellos les hace una promesa, la promesa del Espíritu Santo, del Consolador, y les dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces no puede venir el Consolador, el Espíritu Santo. Y es que es a través del Espíritu Santo que podemos orar de esta manera. Entonces Hechos 1:8 les dice Jesús a sus discípulos, pero ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando uno llega al capítulo 2 del mismo libro de Hechos, se cumple la promesa y dice la palabra, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas
repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, esta ya era una oración profunda, era una oración conectada directamente con el Espíritu Santo. Tal vez tú llevas poco tiempo en los caminos de Dios o recién te estás conectando acá al devocional y aprendiendo más de oración, aprendiendo más de la fe. Bueno, esta semana yo les hablaba del don que el Espíritu Santo nos da. O sea, Dios reparte dones a cada uno de nosotros y hay dones diferentes. Por ejemplo, cuando uno lee en primera, segunda de Corintios, el apóstol Pablo dice de los tipos de dones que hay. Por ejemplo, tipos de dones que hay. Perdón que voy un poco rápido, pero quiero llegar allá a la idea central de orar proféticamente. Entonces hay, por ejemplo, don de ciencia, hay, por ejemplo, don de sanidad, hay don de milagros y hay un don que es el don de lenguas. O sea, es un regalo que Dios da, un regalo que el Señor reparte con el propósito de comunicarnos directamente con Dios. Orar en el Espíritu, orar en el entendimiento marca una gran diferencia. Entonces, esto fue lo que ocurrió aquí en Hechos capítulo 2. Vemos que cuando llegó el día del Pentecostés se cumplió la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. El Señor vino y derramó sobre ellos ese fluir profético y pudieron orar y pudieron vivir de una manera diferente. Entonces lo primero que vemos acá es que el Espíritu nos conecta con la perfecta voluntad de Dios. Ya les leí Romanos 8, 26 al 27, pero ahora el segundo punto al cual nosotros, y aquí en Hechos, pero en el segundo punto es que orar en el Espíritu nos ayuda a cantar en el Espíritu, a contar las maravillas de Dios, pero también a cantar, a adorar a Dios de una nueva manera. Dice Santiago capítulo 5 y versículo 13. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Imagínate eso. Ahora Efesios capítulo 5 y versículo 18 dice: hablar entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, cantando y hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. El apóstol Pablo le estaba enviando esta carta a los efesios y cuando les habla de vivir la vida del Espíritu, cuando les habla de adorar, de orar en el Espíritu, les dice: alaben al Señor con cánticos espirituales. Por eso hay música, nosotros decimos, los cristianos decimos música secular o música cristiana. Y alguien dice, pero ¿cómo la música es cristiana? Bueno, estamos hablando del mensaje, estamos hablando de la profundidad de la letra de lo que nosotros cantamos. ¿Por qué? Porque hay gente que es muy sensible a ese tema, pero hay otra que no. O sea, que escucha música y solo escucha ruido, pero no le presta atención, su oído no se abre a la letra de esa canción. Pero la música nos ministra. Digamos, si tú vas en el bus, estás allá en Colombia, tomas una ruta para ir al centro y en el bus está La Voz de Colombia para románticos enamorados y empieza a sonar una canción de esas de cortarse las venas, de esas que antes poníamos para planchar. Ese día usted peleó con su pareja, se dejaron, se dijeron de todo y en La Voz de Colombia comienza a cantar a sonar una canción de esas de despecho, una canción de esas de dolor, pues eso aumenta más tu estado de ánimo negativo, eso te pone aún más deprimida, más deprimido, más triste, más solo, más sola. Pero si por el contrario tú vas a la iglesia, tú escuchas una alabanza, tú escuchas una adoración, perdón que estoy teniendo problemitas por acá con el TikTok. Oiga, hoy está esto complicadísimo, me están poniendo un montón de restricciones y no sé qué está pasando. Gracias a los que están llegando por primera vez por acá, también en Instagram, Dios les bendiga. El tema de hoy es cómo orar en el Espíritu. Y en el segundo punto les estoy hablando de cómo cantar también en el Espíritu y cómo ello libera una atmósfera y activa la victoria, cambia el ambiente. Entonces, así como cuando tú vas y escuchas una música de nostalgia o así como cuando estás sospechando de tu pareja, tienes celos y vas y escuchas pura música de traición, de esa de carrilera, de esa música así de despecho, pues la situación se empeora en tu interior, en tu corazón. Pero cuando tú vas a la iglesia y tú escuchas esa canción, esa alabanza y tú te concentras y tú comienzas a meditar en lo que estás cantando, esa canción se vuelve una oración. Es más, hay momentos en los que uno está ahí adorando y uno termina llorando, quebrantado, pero no es porque está triste, sino porque en el espíritu
uno comienza a recibir una fe, una fortaleza increíble. Hagan sigan ese consejo, mejor dicho. Y es ese, adorar a Dios, cantarle al Señor, aun cuando las cosas no estén bien, cántenle al Señor, adórenle y van a ver cómo la atmósfera se transforma, la atmósfera de su casa. O sea, no esperen ir a la iglesia para esto. O sea, ustedes en la casa pueden poner una canción de adoración, busquen alabanzas suavecitas o lo que el Espíritu les guíe y llenen su casa de esa alabanza, de esa adoración y van a ver cómo la atmósfera se transforma. Tal vez el milagro no ocurra ya así de un día para otro, pero vas a experimentar esa paz. Por aquí Yusney dice, yo siento mucha paz cuando voy a la iglesia. Amén, amén, qué bonito, me gusta tanto leer sus comentarios y yo creo que de eso se trata. Ese es un lugar de refugio, es un lugar de adoración. Cuando cantamos, cuando danzamos, cuando alzamos las manos, estamos celebrando a Dios y todo se está transformando. Pero lo que Efesios 5:19 nos recuerda hoy es que lo hagamos con el espíritu y con el entendimiento, alabando a Dios en donde, en nuestros corazones. Por aquí Pau dice que a ella le encanta escuchar alabanzas y cantar a todo pulmón. Hola Victoria, por aquí nos saluda Vicky, una hermosa pequeñita que hace parte también de Comunidad de Gracia, Katie, y ya va para la escuela con su mamá y con sus hermanitas. Mandémosles un saludito a Salomé, a Camila y a Victoria. Un abrazo, preciosas. Los papás de Victoria son adoradores. La mamá es una mujer de fe que canta en la iglesia, su esposo toca la guitarra y estas niñas han crecido con esa atmósfera de alabanza, de adoración. Por eso están aquí en el devocional. Victoria, por aquí en TikTok les están mandando un montón de corazoncitos también. Y ustedes de Instagram, a ver, están muy calladitos, hablen, al menos saluden pues las niñas. Bueno, continuemos. ¿Qué verdad espiritual encontramos aquí? Cantar en el espíritu no es solamente un momento musical, es una expresión profética que rompe la opresión del enemigo, declara la victoria aún antes de verla y cambia las atmósferas invisibles. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, encontramos un momento en el que el pueblo del Señor fue amenazado y estaba el rey Josafat. Y el rey Josafat comenzó a sentir mucho temor porque el enemigo venía a atacarlos, porque el enemigo era más grande que él, porque estaba en mejores condiciones y él comenzó a tener temor. Pero se levantó un siervo de Dios y le dijo, no habrá para que nosotros peleemos, no tengas temor porque el Señor nos dará la victoria. Miremoslo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Versículo 17. Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 17. Dice, no habrá para que peleéis vosotros, en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra y asimismo Judá y los moradores de Jerusalén y se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová y empezaron a cantar. Luego dice el versículo 21, y habido consejo, el pueblo puso a algunos que cantasen y buscasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová pasó contra los hijos de Amón y de Moab en el monte de Seir, y las emboscadas de ellos, y ellos mismos venían contra Judá, y todos los que venían contra Judá se mataron unos a otros. La adoración, la alabanza profética cambió la atmósfera. ¿El milagro había ocurrido? Definitivamente no. ¿Tenían los enemigos encima? Claro que sí. ¿El peligro era real? Claro que sí, era inminente, o sea, los tenían, como dicen vulgarmente, respirándoles en la nuca. O sea, no era una situación como para uno estar en paz, era una situación dura como la que tú y yo vivimos, que a veces uno dice, Dios mío, ¿y cómo voy a pagar? ¿Y si esto sucede? ¿Y si me alcanza? ¿Y si no me alcanza? ¿Y si nos divorciamos? Y viene todo eso, son situaciones reales, como la que estaba viviendo Josafat y el pueblo de Dios. Pero el Señor les dice, ustedes no van a pelear, yo voy a pelear por ustedes, alaben, alaben simplemente. Y ellos van a la batalla, pero al frente van los adoradores y comienzan a cantar ese versículo que les mencioné.
Segundo de Reyes 20:21. Dice, y habiendo habido consejo del pueblo, puso a algunos que cantasen y buscasen a Jehová. ¿Y qué hicieron? Cantaron, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a cantar a Dios, los enemigos se confundieron y se atacaron entre ellos mismos. O sea, cuando tú comienzas a adorar a Dios, cuando comienzas a dejar a un lado tu problema, tu dolor, tu angustia, el Señor se glorifica. Y ese problema que se veía así tan grande, ese dolor, esa tristeza, se vuelve pequeñita al lado de Dios, porque Dios es más grande, Dios es más poderoso y Dios es más fuerte. Eso es un beneficio de la oración profética. Mientras cantaban, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre, Dios confundió al enemigo y la victoria llegó sin que ellos tuviesen que mover un solo dedo. Por aquí Pau dice, no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Amén. Y esa es una alabanza que nosotros cantábamos antes, que decía, no es con espada ni con ejércitos, más con su Santo Espíritu. Y ahorita les estaba diciendo eso, cuando tú vas a la iglesia o cuando tú pones una alabanza y tú meditas en ella, eso es lo que pasa. Imagínate esa canción que nos menciona aquí Paola, no es con espada, no es con ejércitos, es con el Santo Espíritu de Dios. Y esa canción termina diciendo, y esos montes se moverán, y esos montes, yo canto feo, pero para que se la acuerden, y esos montes se moverán, y luego dice, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. Esa canción es increíble porque dice, no hay Dios tan grande como tú, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Y eso fue lo que vio Josafat y es lo que tú y yo podemos ver el día de hoy, que no es con espada, que no es con ejércitos, que no es con fuerzas humanas, sino que es con el poder de Dios. Y esa es la oración. Que en este día Dios llegue a tu corazón, llegue a tu casa, llegue a tu familia y que puedas cambiar esa situación de verla en lo natural y la comiences a ver en lo espiritual. Entonces, la oración profética no informa a Dios lo que pasa, sino que declara en la tierra lo que Dios ya decidió en el cielo. ¿Cuál sería el llamado de hoy? Bueno, permitirle al Espíritu Santo que Él venga y que Él nos lleve a otro nivel de oración. Dejar de orar solo con palabras aprendidas. A veces es muy bonito pues repetir una oración. De hecho, Jesús les dio un modelo a sus discípulos. Ahorita Patti en el devocional de las 6 de la mañana nos hablaba de esto, de la oración del Padre Nuestro. Y esa es una oración modelo, más no es la oración que deberíamos hacer todos los días, porque imagínate que tu hijo venga todos los días y te diga buenos días mamá, bla, 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 y se vaya. Al otro día, buenas tardes mamá, estuvo muy rica la comida, que mi Dios le pague, que mi Dios le dé el cielo, y se va. Y así, o sea, sería algo monótono. No, nuestras relaciones son diferentes. Uno un día le dice una cosa a la mamá, al esposo, o sea, es diferente y así es con Dios. O sea, tú le puedes repetir el Padre Nuestro y es hermoso porque tiene verdades profundas, pero ese fue un modelo que Jesús les dio a sus discípulos y les dijo, cuando oren, oren al Padre, díganle, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, pero esa fue una guía para que ellos siguieran orando. Por eso hoy que le decimos, Dios, ayúdanos a orar en el Espíritu, tenemos que comprender ese principio, que la oración es entonces orar guiados por el Señor, permitir que el Espíritu Santo interceda a través de nosotros. Por eso inicié con Romanos 8, 26 al 27, donde la Biblia dice, no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre. ¡Wow! Esa es una verdad súper poderosa. Entonces, abrir nuestra boca y cantar con todo nuestro corazón a Dios, aún cuando no tengamos una letra profunda, aún cuando no sepamos qué decir, solo decirle, Diosito, gracias, Padre, yo te amo, yo te alabo. Dile con tus propias palabras. O sea, muchas veces personas me dicen, Andrea, eso es muy lindo, pero yo no sé orar, ore usted por mí. Pero es hablar con Dios. Y recordemos, no es solo un monólogo donde alguien habla y habla, es un diálogo. Entonces, es algo mucho más profundo. ¿Cuál sería un desafío práctico para ti y para mí esta semana? Bueno, apagar las distracciones, quitar todo lo que no nos deja enfocar nuestros pensamientos en Dios. Si es el teléfono, ponga ese teléfono por allá abajo de la cama, escóndalo en el nochero, en el armario, donde usted quiera, pero póngalo lejos. Comienza adorando, o sea, dile, Dios, yo te amo, yo te doy gracias, adorándolo, simplemente dándole gracias por lo que Él es.
y decirle, Señor, ayúdame a orar de una manera más profunda y cántale, o sea, busca una canción de adoración y vas a ver cómo Dios se revela y cómo Dios ordena cada uno de nuestros pasos. Por aquí tomé notas un poquito de lo que Patti nos enseñó esta mañana y ella nos hablaba de cómo la unción y la oración profética traen una transformación. Por ejemplo, ella nos hablaba de primer libro de Samuel, capítulo 10, del 1 al 7, cuando Samuel unge a Saúl. Saúl era un muchacho común y corriente, pero fue ungido para ser rey. Cuando él recibe esa unción, su vida cambió. Dice que el poder del Altísimo vino sobre él, que comenzó a profetizar, que recibió fuerza sobrenatural y fue mudado en otro hombre, se transformó en otra persona. Cuando oramos en el Espíritu, cuando dejamos que el Señor nos guíe, viene una transformación desde nuestro interior y ya vemos y hacemos las cosas de una manera diferente. Entonces, la oración profética no solo declara, sino que también transforma al que ora. O sea, tú estás orando por un problema de tu hijo, estás pidiendo a Dios que lo ayude en la universidad, le estás pidiendo que le abra puertas para un trabajo, la oración que sea. Pero cuando tú oras proféticamente, te metes en la palabra, adoras a Dios, no solo se transforma esa situación, no solo ocurre el milagro, sino que tu vida de fe crece y tú y yo somos transformados. Eso es algo poderoso. ¿Cuáles son los efectos? Entonces, ahora sí, ya para ir concluyendo, de la oración profética. Entonces, desata cambios espirituales, fortalece nuestra vida, trae sanidad interior, pero también sanidad espiritual, cambia la atmósfera y activa el cumplimiento de lo que Dios ya estableció en el cielo. Entonces, otra vez, no se trata de caprichos humanos, sino de la palabra de Dios manifestándose. ¡Wow! ¡Qué lindo es Dios y cómo nos habla de tantas maneras! Vamos a orar, vamos a poner esta palabra en manos de Dios, decirle al Señor que nos ayude a ser no solo oidores, sino hacedores de ella. Si ustedes gustan compartir con alguien más, este momento lo pueden hacer. A veces cuando iniciamos a orar algunos se van. Lo importante es que oremos los unos por los otros. Ustedes que están acá en TikTok, toquen la pantalla, con eso ayudan un montón. Los que están en Instagram también, les mando un abrazo gigante. Hola, pastora Jenny Alexandra, Conchita, Carito, Maitecita, Claudia también nos acompaña desde México. Por aquí vi a Esperanza Belandi, hace un momento, una amiga muy especial que conocí esta semana en un restaurante y ahí hablamos de Dios, hablamos de fe y bueno, qué lindo conocerla y no solo eso, sino que hoy está aquí conectada también con nosotros. Jaime Flores, Dios lo bendiga, un abracito a usted, a Maide, a Jaciel y a Gesiel, que Dios los bendiga. Heidelin, gracias por estar por ahí en TikTok. Gracias, gracias a todos por ese amor, por ese apoyo. De verdad que ese cariño que ustedes dan es increíble. Cuando uno lee sus mensajes, cuando uno ve cómo ustedes se integran a la oración, de verdad que el corazón se llena de gozo. Hasta ahora hay muchos en vivo, sobre todo en TikTok, muchos. Aún de cosas muy buenas, personas predicando, pastores, pastoras, líderes, es guau. Pero ustedes se quedan, así que gracias de verdad por este momento. Mi hermosa Leslie, seguimos orando por tu primito Juanito. Esta mañana en la oración de la iglesia también oramos por él, así que seguimos adelante, oremos. Dios, te damos infinitas gracias, amado Padre Celestial, por la bendición que nos das de un nuevo día, de un nuevo amanecer. Gracias, Dios, porque tu palabra nos recuerda que si tú cuidas de las aves del cielo, también cuidas de nosotros. Tu palabra nos dice que si tú cuidas de la hierba del campo, que hoy es y mañana se seca, también tú cuidarás de nosotros. Que no tengamos poca fe, sino que creamos simplemente, porque para el que cree todo le es posible. Gracias, Dios, porque hoy nos has dado una palabra profunda, una palabra real, una palabra poderosa, una palabra que compartimos con temor y temblor, porque sabemos, Dios, que hay muchas personas que necesitan oírla, que necesitan orar de una manera diferente, de una manera profunda. Mira, Señor, cuántas peticiones, mira como dice aquí Jospek, que ella ora por Leonardo, por la salud, que supere esa tristeza que está viviendo, y nosotros nos unimos, Dios, a orar también con fe por todas aquellas personas que están pasando por esos momentos
momentos de duelo, por esos momentos de tristeza profunda, que tú vengas con ese bálsamo suave, fresco y tierno de tu amor a invadir lo más profundo de cada corazón. Llénalos con tu paz, Shalom. Te pedimos, Dios, por esta hermana allá en Colombia que le han dado esa mala noticia del cáncer, que le ha hecho metástasis en la espalda, en el brazo, en el hígado. Señor, ella ya comenzó a recibir tratamiento, pero sabemos que el tratamiento más fuerte viene de ti, que tú eres el mejor médico, que tú eres el doctor de doctores y que tú puedes obrar, Señor, aún a través de ese tratamiento médico. Fortalece, Señor, la vida de Jocelyn, de la pastora Jocelyn, protege a sus hijitos. Oramos en fe, Señor, por Lena, bendecimos a su hijo que viajó a la Argentina. Oramos, Señor, como dice aquí Leslie, por todos los niños allá en Chile que están regresando al colegio, que sea otro año de bendición. Oramos, Señor, por la familia de los pastores de Ana que perdieron a su mamá. Señor, dales esa fortaleza sobrenatural, como dice Ana. Oramos, Señor, dándote gracias por Stephanie, que aquí en Instagram nos dice que gracias a ti, gracias a tu obra perfecta, ella aprobó ese examen que tenía, que estuvimos orando por ella y hoy en el nombre de Jesús declaramos esa bendición del Señor sobre su vida. Gracias te damos, oh Dios, gracias porque tú estás cercano a los quebrantados de corazón. Oramos por Arturo, el esposo de Yus, que tú tengas misericordia de su vida, que tú lo alcances con tus cuerdas de amor, que lo atraigas a tus caminos, que lo ayudes, Señor, a tener una vida de fe, una vida completamente diferente. Oramos por Daniela, que va a tener esa corte la próxima semana, esa corte de inmigración, que tú seas, Señor, el que se glorifique y que Daniela pueda tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Oramos por Gretel, que recupere su memoria. Ella es una mamá de 2 niños que está ingresada en Orlando y tuvo un terrible accidente. Señor, ten misericordia de ella, glorifícate, ayúdala, Señor. Oramos por todos los países aquí representados. Oramos, Señor, juntamente con Marcel, que es un hombre de fe, Padre, un hombre que te quiere conocer cada día más. Ayúdalo, bendice su familia, bendice su hija. Oramos, Señor, por las hijas de Sam, oramos por Sofía y por Regina, que tú sanes, Señor, los riñones de Regina y que tú te glorifiques en ella y en tantas personas que tienen problemas en su sistema renal. Ponemos, Señor, a nuestra hermana Esperanza Quiñones, ponemos, Señor, a nuestra hermana Alejandra Rauda en tus manos, que tú la ayudes, que si es necesario ese trasplante, tú, Señor, pongas a la persona, al donante y que sea compatible, que todo sea guiado por ti. Ella ha esperado tantos años y en el proceso ha visto otros milagros y se ha llenado de fe y ha sonreído en el dolor, pero Señor, creemos por esa sanidad. Oramos por el matrimonio de Marlene, oramos, Señor, para que tú le ayudes en todo a Marlene Bazán. Oramos por Yami Flores, oramos por su esposo, por su familia. Oramos, Señor, por David, el hijo de Claudia, que tiene un viaje del college. Padre, que seas tú cuidándolo, que tú seas ahí con David en cada paso que él dé, que tú protejas el conductor de esos vehículos en los cuales él se debe desplazar o cuando él tenga que manejar, que tú vayas ahí protegiéndolo, que tus ángeles acampen alrededor de David. Dale gracia, dale sabiduría, dale entendimiento y que en todo David pueda ser de bendición. Oramos por el esposo de Yami, oramos por su familia, oramos por el matrimonio de Marlene Basal, que tú le ayudes. Oramos, Señor, por Guatemala, oramos por todas esas situaciones que se viven allá, oramos por todo el conflicto del Medio Oriente. De manera especial ponemos a Pablo en tus manos, a Jenny, a esa familia que necesita dar pasos de fe. Señor, él vive allá en Israel, pero tuvo que moverse a otra ciudad cercana por todo lo que está ocurriendo. Te pedimos por ellos, te pedimos guía, te pedimos favor, te pedimos tu paz, Shalom. Oramos, Señor, por todo lo que está pasando allá en el Medio Oriente. Hay cosas que nosotros sabemos y hay otras que no. Hay otras que son conflictos internos y cosas que nosotros no sabemos ni siquiera cómo orar. Por eso Romanos 8:11 dice que no sabemos pedir como conviene, en Romanos 8:26, 27, pero que tú, Espíritu Santo, nos guías a toda la verdad. Por eso oramos que tú te glorifiques, Señor, con las personas que están en Irán, por los misioneros, las misioneras, por los que van a trabajar como ingenieros de petróleos y que están ahí atrapados, que ahora no pueden salir y tienen familias de pronto al otro lado del mundo esperándolos. Señor, ten misericordia, glorifícate en ellos, haz tu obra perfecta, Dios, esa obra que solamente tú puedes hacer. Oramos
por Michelle, la hija de Blanquita, que cada vez se ha distanciado, pero Señor, la ponemos en tus manos y que seas tú haciendo la obra perfecta. Oramos con Brian, que dice que Guatemala es para Cristo, amén. Oramos por Andrea, la hija de Yunei, Señor, que ella pueda volver a ti y que ella pueda encontrar esos milagros, ese trabajo. Oramos juntamente con Floredi, que pide por su esposito y por sus hijas, Dios, que tú los ayudes, que tú los abraces, que tú los consueles, Dios, en toda situación. Bendecimos la familia de Wendy Retamal, fortalécelos, Señor, en cada paso que ellos den, que puedan tener la guía de tu Espíritu Santo y que hoy sea un día de fe y un día de milagros para Wendy y para toda su familia. Te honramos, Dios, te bendecimos, dejamos este día en tus manos, que hoy sea el mejor día de nuestras vidas porque lo vivimos contigo, que tú nos llenes de paz, de gozo, que tus ángeles acampen alrededor de cada familia y que nos libres de accidentes, de peligros, que quites todo temor, toda angustia, toda enfermedad, todo dolor en el cuerpo, todo dolor en el alma. Dios, que tu Espíritu Santo con ese fuego sobrenatural llene los corazones. Te amamos, Señor, y confiamos y te alabamos y te glorificamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hemos orado con fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Anle Morales, claro que sí. Oramos por tu padre, que consiga un trabajo estable, que Dios los bendiga mucho. Los dejo hoy con Guatemala. Siempre les muestro mi pocillito. Hoy tengo un café delicioso y este pocillito tiene la antigua Guatemala y creo que esto es Tikal Futura. Así que un abrazo para todos mis chapines hermosos. Los amo en Cristo. Y todos los que se conectaron, gracias por ese apoyo, por quedarse hasta el final. Si Dios lo permite, mañana nos vemos acá nuevamente a la misma hora en TikTok, en Instagram, para que oremos y leamos juntos la palabra de Dios. Recuerda que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si aún no le has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día para que le abras las puertas de tu corazón. De eso se trata este devocional. Muchas gracias a todos los que se unieron por primera vez, a todos los que están siguiendo ya este contenido. Que Dios los fortalezca. Búsquenos también como Comunidad de Gracia Katie. Se escribe como Katy, K de kilo e Y al final. Y ahí van a encontrar mucho contenido que edificará sus vidas. Un abracito. Dios los guarde. Y ustedes que se quedan un ratico más acá en TikTok, también les mando un abrazo gigante. ¡Wow! Tantas personas que llegaron hoy por primera vez. Les mando un abrazo. Gracias, Marimar. Tú eres más hermosa. Gracias por estar ahí. Bendiciones, Leslita. Me falta un pocillo de Chile. No tengo, pues me faltaba de México y alguien me regaló hace poquito uno de México. Me falta el de Chile. Si Dios le permite a mi esposo viajar a Chile, espero que esas hermanas chilenas me manden uno. Empiezo a las 7 de la mañana, todos los días, hora del centro. Ay, qué lindo, Wendy. Me imaginé que era tu prima por el apellido. Dios los bendiga mucho. Ay, tan bello. Un abrazo gigante, gigante. Que pasen el mejor día de sus vidas con Cristo. Si Dios lo permite, mañana nos vemos por acá nuevamente. Va a ir a Santiago, en el barrio San Joaquín, la colonia San Joaquín. Ahí está la iglesia Cristo Centro, que hace parte de Gracia Internacional. Y también va a estar en Antofagasta, en un congreso de pastores y líderes. Entonces, bueno, ahí les voy a dar la dirección para que ustedes vayan a la iglesia y conozcan también la comunidad Cristo Centro allá en Chile, bello y querido. Ya antes le decía solo a México, ahora también Chile es bello y querido. Claro que sí, Lena, que el Señor te sane y que se deshaga todo ese dolor. Y Quique, ay, Quique, yo creo que Quique está lejos de donde él va a estar, pero bueno, sin embargo yo le pregunto, porque si va a Quique, aprovecho y le mando un dulcecito de acá de Houston. Dios los bendiga mucho, que pasen un día hermoso, que el Señor los fortalezca y que podamos cumplir esta palabra de orar en el Espíritu. Nos vemos, los espero mañana. Me voy con 50,000 tap taps, eso ya es mucho. Algo es algo, peor es nada. Bye, Marcel, Dios te bendiga. Estamos orando mucho por ti. Un abracito allá en Quito, Ecuador. Leslita, Mayra 90, Dios te bendiga. Bye, Blanquita, besitos. Jacqueline, chilena hermosa, Dios te bendiga muchísimo. Cindy Castillo, Patricia, Natita de mi corazón. Te estoy esperando aquí en Houston para nuestra avanzada. Dios los bendiga. Bye, Clau. Feliz día para todos.